Economía Hoy, con Gerardo Corrales. Es presentado por... Continuamos en un programa más de Economía Hoy, democratizando la educación financiera. Me acompaña de nuevo el doctor Denis Meléndez, sobre quien hemos venido conversando sobre la situación económica. Don Denis, en un programa anterior usted nos hablaba de que, aparte de este entorno internacional más complicado, Costa Rica tiene problemas estructurales que acentúan el impacto negativo en el país. Entonces, si nos puede ampliar un poco a qué se refiere con este tema de problemas estructurales. Sí, muy brevemente, en el programa anterior mencioné que hay un desequilibrio entre el sector público y el sector privado. Uno puede estar o no de acuerdo en que un sector público sea más grande o más pequeño, pero lo que uno debería tener cuidado es que si el sector público es muy grande, que sea un sector público eficiente, es decir, que produzca tanto, por lo menos, como los recursos que le dedicamos. En el caso costarricense eso no sucede. Tenemos un sector público muy anquilosado, un sector público que le cuesta mucho moverse, que le cuesta mucho hacer inversiones, hacer obras, que le cuesta mucho prestar servicios, los servicios son de mala calidad, y entonces eso hace que todos los recursos que estamos sacándole al sector privado para atender las necesidades del sector público se conviertan en una máquina de destrucción de riqueza, y eso no debe ser. Ahí este país ha necesitado desde hace muchísimos años una reestructuración del sector público, pero sabemos que políticamente eso es casi un sueño que, bueno, no me falta mucho, pero creo que no lo voy a ver cumplido, por lo menos en los próximos años, salvo que nos llegue a pasar una desgracia de grandes proporciones y entonces nos veamos obligados a hacerlo. Ese es uno de los problemas más importantes que tenemos. Déjeme ampliar en eso. Cuando usted habla de desequilibrio en cuanto al tamaño del sector público, esto al final se manifiesta en un faltante de recursos llamado déficit fiscal, que el país más bien ha venido subiéndolo ya alrededor de 6%, aunque el último dato de junio nos da 3.8% de faltante en el semestre. Y además en una deuda del gobierno y del sector público creciente, la del gobierno ya en 53, 54, y la del sector público 66, 68%. Bueno, ¿qué incidencia tiene esto en la economía? Sí, bueno, yo diría que incluso este es otro problema estructural distinto al anterior. El anterior es si tenemos un sector público muy grande y si está produciendo de acuerdo con lo que le estamos dando de recursos. Este es otro. Además de que tenemos un sector público muy grande, tenemos un sector público en un desequilibrio permanente. Y que ese desequilibrio, lamentablemente, en algún momento encontramos la salida para sostenerlo a través del financiamiento, sobre todo a través del endeudamiento del gobierno, tanto interno en colones o en dólares, como externo, que se ha puesto de moda en los últimos tiempos. Ese es un problema que coyunturalmente nos está afectando sensiblemente. Vean que en estos momentos nosotros estamos pidiendo prestado para pagar sueldos, salarios, para pagar aguinaldos, como pasó el año pasado. Tenemos que pedir prestado para los gastos corrientes. Eso en una familia ya sería fatal, sería terriblemente inmanejable. En el gobierno, mientras se le siga prestando, pues ahí sigue. Eso lo que significa es que le estamos dando patadas a la bola, pero que esa bola se nos está convirtiendo en una bola de nieve enorme, gigantesca. Ya en estos momentos, para el año 2019, muy probablemente estemos llegando a que la deuda del gobierno, la deuda pública del gobierno, alcance el 60% del Producto Interno Bruto. Y ese es un límite mental ahí, por lo menos, que existe como una barrera que se propuso en la Unión Europea de que ningún país debía sobrepasar el 60% de la producción como nivel de endeudamiento, y ya nosotros lo estamos Más alcanzando. de 35.000 millones de dólares. Así es. Eso lo que significa es que, bueno, de acuerdo con la ley recientemente aprobada,
las reglas que van a regir para el presupuesto del año 2021 van a ser reglas mucho más estrictas, ¿no?, en cuanto al financiamiento para tratar de contener el crecimiento de la deuda. Si no se hace nada en términos de contener ese crecimiento de la deuda, al ritmo en que vamos, el mismo Ministerio de Hacienda calcula que para el año 2023 nosotros estaremos ya con una deuda pública, la del gobierno central nada más, cercana al 70% del Producto Interno Bruto, 68,3, algo así son las estimaciones. Bueno, obviamente ya eso es inmanejable. Eso significa, en estos momentos, cada niño que nace en este país ya trae sobre sus espaldas $8,500 dólares de deuda cada uno. Bueno, y ya para este año, finales de este año, eso es al 18, para finales de este año... En adición a la deuda privada. Ya para este año le andamos coqueteando a los $9,000, que sin ninguna culpa cada ciudadano de este país está debiendo, ¿ya? Y en aunque eso suene irreal y como que no nos importa, no, pero en algún momento nos lo van a cobrar y lo vamos a tener que pagar, y muy dolorosamente a veces. Es presentado por Economía Hoy, democratizando la educación financiera.